Am, Lago Floral y EPTI, estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes a nivel presencial en esta conferencia que el maestro Isaac Calderón nos va a ofrecer durante una hora, danza primal y psicología transpersonal. Y les voy a confesar algo, tuvimos a Isaac, un gran psicólogo que trabaja la danza primal, en el Congreso de Terapeutas Florales. ¿Hace cuánto, Isaac? Hace 3 años, ¿verdad? O 4 años, Creo que ¿no? sí, fue como 19 tal vez, en el Sí. 2019, sí, claro. Ujú. Y no saben, movió a todos los del Congreso con el trabajo que hizo sobre danza primal. Eh, Él es psicólogo bueno, amorosamente en la misma universidad que yo estudié, él es del ITESO, entonces una increíble universidad. Él es psicólogo transpersonal integral de la EPTI y ha trabajado como investigador en el área. Me encanta esta palabra. Yo creo que en algún momento tenemos que tenerte en Lago Floral dándonos talleres de danza primal, pero también de fíjense bien, psiconeuroinmunoendocrinología. Qué maravilla, esto es como para que realmente nos digas de qué se trata esto. Y también maneja mucho los estados expandidos de conciencia en laboratorios universitarios y tiene 10 años de experiencia en manejo grupal a través de metodologías que involucran el movimiento corporal, el uso de la voz y la respiración consciente. Isaac, bien, pues aquí estamos todos para escucharte sobre danza primal y psicología transpersonal. Somos todos oyentes de lo que nos vas a enseñar. Adelante, Isaac. Muchísimas gracias, Dinora. De verdad es un placer, un gran placer estar aquí con ustedes. Recuerdo muy bien esa sesión que tuvimos, eran como, no sé, como 250 personas por lo mínimo y que estuvieron ahí danzando y dándolo todo. Y fue, sí, es de las experiencias para mí también que recuerdo con mucho cariño y todavía me eriza la piel de recordar, Sí. ¿no? Y justo, bueno, justo lo que les vengo a platicar un poquito es acerca de eso, ¿no? Que bueno, hablar de la danza primal creo que nos vamos a quedar cortitos, ¿no? Es decir, nos vamos a quedar cortitos en el sentido de que para conocerla bien hay que experimentarla, hay que experienciarla, hay que danzar. ¿No? Sin embargo, podemos como hacer un marco referencial, ¿no? Como para ir revisando desde dónde viene esto de la danza primal, como cuáles son sus fundamentos, así como rastrear un poquito, seguir las pistas, ¿no? De que nos ha dejado Daniel Taropio con toda su obra en realidad, porque la danza primal es una de las disciplinas, ya les voy a hablar más adelantito, que desarrolló Daniel Taropio, un psicólogo también argentino como Greco. Y en este sentido vamos a hacer una pequeña como preintroducción a la danza primal, hablando justo de la psicología transpersonal, que es, digamos, el ámbito o el marco de referencia donde se gesta justo esta metodología de la danza primal. También les quiero contar o les queremos compartir, muy probablemente ya lo vieron, que vamos a estar haciendo una serie tanto de conferencias como de talleres. En total son 4, son 2 conferencias y 2 talleres, que son talleres vivenciales y gratuitos y que van a ser de forma online. Eh, las fechas, bueno, ahorita se las muestro, pero la idea es justamente en esta sesión en particular que vamos a tener hoy, hablar de dónde viene, como les decía, hacer este preintroductorio hablando de la psicología transpersonal, ¿no? De algunas de las disciplinas o metodologías que utiliza justamente para irnos ahí hacia adentro. Y por otro lado, estos fundamentos de la danza primal, para que la próxima sesión que nos veamos, que ya es una sesión vivencial, puedan como tener este marco de referencia, danzarlo con todo el ser, con todo el cuerpo. Y en la siguiente sesión, que es una sesión también de conferencia, ya vamos a hablar en sí del modelo de interacciones primordiales.
es decir, del modelo creado por Daniel Taropio, justo en donde se desprenden todas estas, bueno, estas metodologías, que es la psicoterapia transpersonal, la meditación primordial, la danza primal y el coaching también, por ejemplo. Entonces, denme un segundito en lo que les comparto aquí la presentación. Ya está. Ahí me pueden confirmar si están viendo la presentación. ¿Sí? Bueno, confío en que sí. Sí, Isaac, sí se ve. Sí, perfecto. Bueno, entonces les hablaba un poquito de estas fechas que vamos a tener, en donde vamos a hablar primeramente de la psicología transpersonal en términos generales, como una historia, una muy breve historia de la psicología. Me gustaría tener más tiempo para eso, pero como dijo Dinora, ya tendremos más tiempo para seguir hablando de más cosas interesantes. Luego vamos a tener el 28 de enero este taller vivencial, en donde vamos a conocer justamente la esencia de la danza primal, como en cada uno de sus estadios que vamos a ir pasando, en cada una de las capacidades básicas, algo como lo que se hizo en algún momento en el Congreso de la Voz Floral, pero de forma online. Esta es una experiencia, la verdad, que también está muy interesante. Y luego el trabajo corporal energético y la psicoterapia, es decir, cómo podemos llevar este trabajo que es grupal, ¿no? También lo podemos integrar al trabajo, a la consulta de psicoterapia, ¿no? Cómo podemos utilizar ciertos elementos de la danza primal y la información que nos brinda la danza primal para elaborar en psicoterapia, por ejemplo, ¿no? Cómo aplicar todo esto. Y ahí es donde vamos a hablar justamente de mucho más del modelo de interacciones primordiales, ¿no? Que es de hecho, esta cambió de nombre, la cambiamos de nombre porque justo vamos a hablar de interacciones primordiales. Y en el último taller, en el último encuentro que vamos a tener, va a ser un taller también de danza primal, pero aquí vamos a explorar para que vean la diferencia con justo la polaridad, ¿no? Que es un concepto que también voy a explicar más adelantito. Si bien en la primera vamos a conocer la esencia, en la otra vamos a explorar, sí, cada una de las capacidades básicas, pero en cada una de sus polaridades. Esto es un trabajo más profundo y que seguramente será más integrador también. Bueno, entonces ya conociendo eso, si ven esta transmisión antes del 28 de enero, pues esto les va a servir mucho justo para llegar con un marco de referencia y que esta danza primal, bueno, aunque está bueno también que a veces nos llegue de sorpresa todo ese aprendizaje, está bueno también para estas mentes que a veces somos intranquilas, queremos saber un poquito antes de la experiencia, pues esta presentación espero que sirva justo para eso, para tener como todo el marco referencial previo. Bueno, ¿qué es la psicología transpersonal? ¿No? Vamos a empezar por ahí, porque, bueno, como decía Dinora hace ratito, un tiempo mientras estaba estudiando psicología y también unos añitos después, me interesó muchísimo el tema de la psicología de la salud y conseguí
primero por medio de becas, o sea, primero como becario, estar en un laboratorio de psiconeuroinmunoendocrinología, que parece trabalenguas, pero que creo que de alguna forma contiene como justo las bases fisiológicas, metodológicas, incluso biológicas, de todo lo que vamos a estar hablando ahorita, ¿no? Que de hecho también es un tema que retoma Daniel Taropio en su modelo de interacciones primordiales, y de cómo sí todos estos sistemas, el psicológico, el neurológico, el endocrino, el inmunológico, todos están correlacionados, ¿no? Y de alguna forma el trabajo en cada uno de ellos, o aunque lo queramos ilusoriamente hacerlo por separado, influye en los otros. Es decir, el trabajo corporal influye también en el trabajo psicocorporal, obviamente influye en el trabajo de la mente, en la elaboración del mundo que nos rodea, ¿no? Un cuerpo que se mueve también hace que las emociones se muevan, ¿no? Y que también la mente se mueva. Un cuerpo que es rígido, que se empieza a endurecer a lo largo de la vida por distintas ideas, construcciones, paradigmas, etcétera, pues sí, es un cuerpo que se queda ahí, rígido, estático. Entonces, todo esto, en realidad, todo este desarrollo tanto del modelo de interacciones primordiales como de la danza primal, proviene como de la inspiración justo de todas estas, de por lo menos 4 escuelas, grandes escuelas del pensamiento. Yo sé que para los que somos o que son más estrictos a la hora de la historia y la psicología, voy a omitir un montón de pasos, un montón de escuelas, pero de alguna forma estas son las 4 que estuvieron previas al modelo transpersonal, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, con esta psicología del siglo pasado, hace 2 siglos, de hecho, de 1800 a finales de 1800, que tiene que ver con el conductismo, en donde aquí lo que importaba justamente era bueno, lo que se observaba justamente era ese estímulo que provocaba una respuesta, ¿no? De hecho, para estudiar y para hacer de la psicología una disciplina más seria, o la psiquiatría una disciplina más seria, en 1879 se fundó el primer laboratorio de psicología experimental, ¿no? Que fue fundado creo que sí, es Wilhelm Wundt, ¿no? Y de alguna forma ahí empezó como este estudio de las respuestas, ¿no? De eso que se puede observar, de eso que se puede como observar tanto de las interacciones como de la forma de ser del ser humano, ¿no? Del individuo. Entonces, justo este mecanismo de estímulo-respuesta es como el básico acá, ¿no? El conductismo, ya después hay cognitivo-conductual, neoconductismo, etcétera, etcétera. Y hubo como muchas escuelas que se desarrollaron a partir de esto. De hecho, todavía hay como estudios de esto, obviamente, ¿no? Está mucho más evolucionado y toma mucho más en cuenta más cosas. Esa se conoce también como la psicología objetivista, es decir, de estar observando eso que está por fuera, no al sujeto, no a esta vida interna del sujeto, sino reducir la observación a todo lo que se puede simplemente ver, la conducta. Después de eso, entra digamos que emerge una nueva escuela de pensamiento, una nueva escuela de psicología, ¿no? Después de esta primer psicología y esta fundación del laboratorio de psicología, y que la psicología empezó a ser más reconocida como ciencia, empieza esta psicología más clínica, ¿no? Derivada también, sí, de este conocimiento científico, ¿no? Que de alguna forma ya se venía dando tanto con llevar la psicología al laboratorio, ¿no? Como todos estos conocimientos médicos y psiquiátricos que había en el momento, ¿no? A partir de eso,
empieza este Sigmund Freud, que es el exponente, el creador del psicoanálisis y de estos conceptos tan importantes en cualquier psicología, ¿no? Aunque seamos humanistas, aunque seamos transpersonales, aunque tengamos la etiqueta que tengamos, hay muchos conceptos que se dieron en el psicoanálisis que son sumamente importantes, como por ejemplo el inconsciente o esta estructura del yo, ¿no? Esto del ello, del yo, del superyo, esta dinámica psíquica. Es decir, el psicoanálisis nos vino a dejar muchas cosas, ¿no? Yo también cuando estudiaba la carrera recuerdo que era como muy afín al psicoanálisis y luego me pasé más bien al otro lado de la fisiología y la psicología de la salud. Entonces, aquí la psicología ya no era el objetivo de la psicología no era como ser reconocida como una ciencia, sino más bien como una práctica médica. Sigmund Freud empezó a desarrollar un montón de metodologías que no tenían que ver justo con dar medicamento, con hacer tratamientos intervencionistas, con hacer intervenciones, ¿no? Sino más bien estar del otro lado y desarrollar a través de la escucha, de la asociación libre, como ciertos análisis que luego le ayudaban digamos, al paciente por el solo hecho de hablar y por otras complejidades, digamos, de la dinámica psíquica, a veces a trascender como ciertos temas personales, ¿no? A seguir avanzando en su evolución personal. Después del psicoanálisis, ¿no? Emergen también otra gran escuela del pensamiento, que es toda esta psicología humanista, ¿no? Que de ahí se derivan un montón de otras, ¿no? Que por ejemplo aquí podemos tomar como ejemplo a la terapia gestal, ¿no? Todo lo que vino después también con la bioenergética, el psicodrama. Esto ya es casi a mediados, bueno, empezó como 1930, desde el análisis caracterológico que hacía Reich, por ejemplo, que ya se empezaba a hablar como del cuerpo también, aunque Reich era venía de una corriente psicoanalítica, aunque fue un rebelde del psicoanálisis, pues ya empezaba a tocar ciertas cosas que no se veían tanto en psicoanálisis, ¿no? Que tenían que ver más con el dominio del cuerpo. Y de ahí surge luego la bioenergética, y de ahí surge también luego el psicodrama, etcétera, etcétera. Aquí, así como la evolución vista, así como yo sé que de forma tal vez reduccionista, pero para simplificarla, la primera escuela trató de llevar la psicología al laboratorio. La segunda escuela trató de llevarla al consultorio. Y la psicología humanista lo que intentó hacer es, de alguna forma, perdón, llevar la psicología a la consultoría de los grupos, ¿no? O a las organizaciones también. Es decir, empezaron como todos estos talleres de desarrollo humano, del desarrollo del potencial humano. También de ahí nace después el coaching, por ejemplo, que es una derivación de la psicología. Y bueno, tenemos a principales expositores o autores como Reich, como Lowen, como Peirce, como Moreno, como Maslow, ¿no? Como incluso Greco, no sé, yo creo que Greco más bien sería como de una quinta escuela de psicología, porque justamente integra todo esto también, ¿no? Y viene luego esta cuarta corriente escuela de psicología, cuarta escuela de psicología, o cuarta escuela de pensamiento, que tiene que ver con lo transpersonal, y que de alguna forma es fundada por el mismo Maslow, que era un expositor principal de la psicología humanista, junto con Grof, que es el creador de la respiración holotrópica. De alguna forma fueron como, ellos crearon la Asociación Transpersonal o Transhumanística, primero se llamaba, en 1967, y justo aquí a lo que se le empieza a prestar atención, en lugar o sea, como
como les decía, esta secuencia de laboratorio al consultorio, luego a los grupos, a las organizaciones, y luego es de alguna forma con lo transpersonal, regresamos, pero también amplificamos, integramos a los estados internos, a los estados que nos permiten ver la vida de una forma más integral, de ver la vida, de seguir estos peldaños personales de la evolución, ¿no? Así como Maslow tenía como esta pirámide famosa de las necesidades de la persona, en donde empieza justamente con las necesidades fisiológicas y termina con estas necesidades en la puntita de la autorrealización. Cuando Grof y Maslow empezaban a hablar del tema, se daban cuenta justamente que había otras personas que se preguntaban, o que más bien pasaban ese tema de la autorrealización, es decir, se empezaron a preguntar qué era lo que había más allá de la autorrealización, qué es lo que nos podía hacer realmente trascender nuestro propio ser, ¿no? Es decir, porque pues sí, hay muchas personas que también han podido llegar a ser exitosos, por ejemplo, consiguen ese logro de su vida y quieren algo más, quieren entregar su vida a algo más, ¿no? Y justo estas son las preguntas que de alguna forma se plantea la psicología transpersonal. La psicología transpersonal, en realidad, aunque se fundó como tal en 1967 esta asociación, la psicología transpersonal se podría decir que también es la psicología que ha estado desde milenios en nosotros, porque podemos rastrearla justamente a través de la filosofía perenne, ¿no? Que es esta filosofía que busca todas las, digamos, los patrones que hay en las distintas religiones, en las distintas culturas, y las pone pues sí, como que de alguna forma las pone como una sola cosa, es decir, trata de integrar como todas estas filosofías que han estado a lo largo de la historia para encontrar un sentido trascendente, ¿no? O la misma respiración holotrópica desarrollada por Grof, ¿no? Que en su mismo nombre trata de explicar un poquito hacia dónde nos lleva, es decir, holos es totalidad y tropos es que te lleva a la totalidad. La respiración holotrópica es una respiración muy poderosa que justamente aparece o fue desarrollada como en toda esta época psicodélica, ¿no? De los 70s, 60, 70s, en donde había mucha experimentación y mucha exploración de la psique a través de los estados expandidos de conciencia por medio de ciertas sustancias, en particular del LSD, con los psiquiatras mismos lo usaban, y de alguna forma Grof se dio cuenta que esto también, a todos estos estados ampliados de conciencia, se podía acceder de distintas formas, y que estas formas han estado, estas metodologías de, digamos, como de lo sagrado, es decir, que nos conectan justo con lo que es trascendente, pues han estado en la humanidad por muchísimo tiempo, ¿no? Y que la respiración, la danza, el ayuno, el no dormir, ¿no? Hay muchas técnicas como muy particulares que nos sirven justamente para acceder a estos estados ampliados de conciencia o estos estados no ordinarios de conciencia. Aquí podemos tener como expositores o autores principales a Huxley, que bueno, en particular no era psicólogo transpersonal, pero era alguien que, digamos, abrió el caminito por ahí. Después lo retoma mucho, por ejemplo, Wilber. Jung también, propiamente dicho, no era psicólogo transpersonal, no existía mientras él estaba, pero sí, también abrió ese caminito. Maslow, Grof, Taropio, James Fadiman, Wilber, bueno, aquí me falta mencionar a Sayoli, por ejemplo, también, ¿no? Y a otros autores como bien interesantes acá. Acá, digamos, la danza primal
es una disciplina que se desprende, como les decía, de un modelo de interacciones primordiales. Si queremos ubicar este modelo de interacciones primordiales dentro de alguna de estas escuelas de psicología o escuelas de pensamiento, en donde más se acercaría sería justo aquí, ¿no? Es decir, en esta escuela que es de lo transpersonal, pero también con esta escuela de pensamiento o de psicología llamada psicología integral, que es la psicología de Ken Wilber, que en sus inicios Ken Wilber, pues sí, él se nombraba como si que hablaba de lo transpersonal, pero en realidad ya después se quiso desprender como el movimiento para desarrollar su propia metodología. ¿Y por qué es integral? Porque justamente intenta como acceder o a través de sus metodologías, ¿no? La danza primal, digo, de sus prácticas, de su propia práctica, acceder a distintos niveles que nos ayude como a poder observar, digamos, en distintos niveles de conciencia, como qué es lo que tenemos que trabajar, qué es lo que hay que seguir, qué es lo que nos va a hacer avanzar en nuestra vida, ¿no? Entonces, digo, se toman algunos conceptos de Wilber y aquí lo que más nos importa, justo para conocer esto que vamos a hacer el próximo encuentro, es esto de los estados y los estadios, ¿no? Que también después lo podemos profundizar. En donde según Wilber, el desarrollo se asemeja como una escalera, ¿no? Es como una escalerita, cada peldaño representa un estadio o nivel diferente, y quien va subiendo la escalera es lo que se denomina el sistema del yo, y en cada peldaño el self accede a una visión o perspectiva diferente sobre la realidad, ¿no? Este modelo, de alguna forma, de Wilber, y este planteo de cómo se desarrolla o cómo se desarrolla o cómo evoluciona la conciencia, es muy afín a todo lo que hacemos en danza primal, porque si bien al estar sumergidos en una práctica que es corporal, nos permite como tener una visión como mucho más amplia, y así, mucha más amplia de nosotros mismos, y así poder ver a qué peldañito, cuál es el siguiente peldañito que tengo que seguir, ¿no? De alguna forma. Eso también con un trabajo posterior que es el trabajo de psicoterapia, el trabajo de coaching, ¿no? Que es integrarlo a través también de la palabra. En realidad, esto de Wilber es también un universo que podemos ir estudiando, y ahorita solamente quería como mostrar de dónde viene esto de la danza primal y por qué se llama EPTI también, ¿no? Es Escuela de Psicología Transpersonal Integral. Es decir, está influenciada por este pensamiento transpersonal, pero también por este pensamiento integral de Ken Wilber, que contempla esto que les decía, estados, que son distintos, los estados de vigilia, los estados de sueño, los estados no ordinarios de conciencia, a los estadios, que son estos niveles por los que vamos pasando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que son los distintos niveles de los que ha hablado la psicología a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, tenemos las necesidades de Maslow, ¿no? En donde primero hay que pasar por satisfacer las necesidades fisiológicas, eso es fundamental los primeros meses de vida, para luego sentirnos seguros, para luego ya empezar a ir al kinder y tener pertenencia, desarrollar autoestima, autorrealización, autotrascendencia, etcétera, etcétera. Pero también hay otros autores que han tenido miradas que no están dentro de las necesidades, sino que están, por ejemplo, dentro de lo cognitivo, como la mirada de Piaget, ¿no? Es decir, pues sí, él habla de que en los primeros meses de vida, por ejemplo, hay una conciencia sensoriomotora solamente, ¿no? En donde el niño es cuerpo, simplemente. Cuando al niño le duele el dedo, no le duele el dedo, le duele el todo, ¿no? Es dolor en sí mismo y lo grita el dolor. Cuando es alegría completa, ¿no? Y así, ¿no? Después se van desarrollando cognitivamente otras cosas como lo preoperacional, las operaciones concretas, las formales, la mente pluralista. Esto ya es integración tanto de Piaget como de Aurobindo y de otros autores.
pero también hay otras miradas, ¿no? Esto de, por ejemplo, la dinámica espiral, que es una mirada sociológica, es una mirada de los valores, que estos valores, esto a que le vamos dando importancia como sociedad y como seres humanos, ¿no? Antes, no sé, hace unos 10.000, 15.000, 20.000 años, lo que era importante era simplemente sobrevivir, ¿no? Ahora, tal vez, además de sobrevivir, también es importante como, no sé, cuidar el planeta, por ejemplo, porque sin él no, y cuidar el planeta y tener buenas relaciones y tener como armonía en general en nuestra vida interna y nuestra vida externa, ¿no? Entonces, es solamente como para ver desde dónde viene, desde esta concepción que contempla varias líneas de desarrollo, varias escaleritas, como lo que vimos hace ratito, y que también contempla distintas perspectivas, distintas dimensiones del ser humano, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de danza primal, pareciera que estamos hablando exclusivamente de movimiento corporal, pero en la danza primal también hay una narrativa, ¿no? Es decir, también hay un contenido lingüístico que está como muy estudiado justo para que nos ayude a acceder a donde queremos acceder, ¿no? Es decir, también se estimula como una parte que es cognitiva, una parte que es emocional, una parte que es trascendente y una parte que es corporal. Y en sí misma, bueno, perdón, aquí vamos bueno, a este otro tremita que es importante como revisar, ¿no? Dentro de la concepción tanto de Wilber y particularmente de la psicología transpersonal, se habla justo de esto que se denomina como la falacia pretrans, ¿no? Y que es súper importante a la hora de hacer psicoterapia transpersonal y sobre todo estas metodologías, ¿no? Que es como esta confusión que existe entre los distintos planos de conciencia, ¿no? Wilber habla, por ejemplo, de lo preconvencional, lo convencional y lo postconvencional, o lo pre-racional, lo prelógico, perdón, lo prelógico, lo lógico y lo translógico o transpersonal, o prepersonal, personal y transpersonal. Contemplando esta escalerita que les nombraba hace ratito, digamos que es así, ¿no? Si es una escalera que contiene entre 7 y 9 peldaños, ¿no? Los primeros 3 peldaños son prepersonales, es decir, como todo esto que tiene que ver con la formación de la personalidad, ¿no? Después siguen unos niveles que tienen que ver con lo personal, en donde ya empezamos a definir nuestra personalidad. Y luego viene un siguiente nivel, los últimos peldaños, que tienen que ver con lo transpersonal, ¿no? Ahí entonces van cambiando diferentes cosas, es decir, van cambiando como nuestras visiones del mundo, en estas primeras, ¿no? En lo prepersonal, va cambiando también nuestras necesidades, ¿no? Van cambiando nuestros valores, van cambiando nuestra identidad, ¿no? En cada uno de estas como grandes subgrupos, ¿no? de esta escalera evolutiva. Y en este sentido, algo que pasa mucho y que cuidamos mucho en nuestra metodología es evitar caer en esta falacia. Es decir, a veces se les confunde justamente por eso, porque como no son personales, pues sí, podemos a veces nombrar como experiencias transpersonales, las podemos nombrar como si fueran prepersonales. Y eso para un propósito terapéutico no es tan útil, ¿no? Es decir, hay que empezar a distinguir como con mucha mayor claridad esto que tiene que ver con lo transpersonal, esto que tiene que ver con sí integrar mi ser con el mundo y que esto tenga una trascendencia mayor. ¿Mm? Bueno.
ya vamos a empezar a hablar un poquito más acerca de la danza, ¿no? Y me gustaría empezar por aquí, porque justo con la danza primal, así como en la meditación, así como en la contemplación, así como, no sé, en algunos rituales, como el temazcal, como en el ayuno, como en el canto también, pues sí, entramos a estados ampliados de la conciencia, entramos a estados no ordinarios, distintos, ¿no? Así como la vigilia es distinto del sueño, también hay estados que son distintos cuando utilizamos ciertas metodologías. Y en realidad esto ha formado parte de los rituales de sanación y espiritualidad en prácticamente todas las culturas a lo largo de la historia. Y lo pueden revisar desde, no sé, hay cuevas en el desierto del Sahara, desde hace, que datan de más de 7.000 años, por ejemplo, en donde se ve claramente la figura de un chamán, ¿no? No traje aquí la pintura rupestre, pero bien interesante cómo desde entonces, y seguramente de mucho antes, ya había concepciones de alguien que sirve de canal para llevarte de un mundo a otro mundo, ¿no? A un mundo ordinario, a un mundo no ordinario. Entonces, hay formas tanto tradicionales, ¿no? Como modernas, que de alguna forma Grof nombra esto como tecnologías de lo sagrado, ¿no? La respiración, el canto, la danza, el ayuno, la oscuridad, la flagelación, la meditación, el consumo de psicodélicos, la deprivación sensorial, todas estas cosas en un contexto ritualístico, en un contexto cuidado, en un contexto que tiene la intención de eso, de a muchas personas les lleva a estos estados expandidos de conciencia. Y en ese sentido, la danza primal es una de estas formas también de acceder a estos estados ampliados o estados no ordinarios de conciencia. ¿Por qué? Porque en la danza primal, de alguna forma, lo que buscamos es recordar, ¿no? La danza primal es una metodología que sí utiliza el cuerpo, el movimiento del cuerpo, para hacer una observación profunda de nosotros mismos. La danza primal, de alguna forma, nos va llevando a través también de peldaños, a través de ciertos movimientos en particular, de ciertas posturas en particular, que nos van a llevar a recordar, ¿no? Cuando hablamos nosotros de recordar, hablamos justamente de volver a pasar por el corazón, ¿no? Para justo refrescar memorias. Y cuando hablamos de memorias, hablamos no solo de estas memorias que son biográficas, es decir, memorias que de alguna forma nos van a traer imágenes, nos van a traer recuerdos, nos van a traer registros corporales, probablemente, sensaciones, que eso está muy bueno y es una metodología que de verdad yo no conozco nada más poderoso que la danza y eso que he hecho muchas cosas, aunque me vea a veces jovencito, bueno, es lo que me dicen, que más poderosa que cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, que más poderosa e inmediata, ¿no? En el sentido de que en el momento que hacemos la danza primal podemos acceder a todo eso que está dentro de nuestro cuerpo y que ha estado en toda nuestra vida, ¿no? Y ese es un tipo de memoria al que accedemos, pero también accedemos a otro tipo de memoria, que es creo que para Daniel es el objetivo principal, ¿no? Que tiene que ver con la memoria cósmica, ¿no? Más allá de todas estas capas de la memoria
de todo esto que hemos sido y de todos estos personajes que nos hemos creado, de todas estas máscaras que nos hemos puesto ante los demás, ¿no? Ante las distintas situaciones de la vida, ante esto que vamos cargando, ante estas posturas que se van así haciendo tan rígidas en nosotros, ante estos gestos que también se van haciendo rígidos en nosotros, justo haciendo un lado todo eso, accediendo a todo eso. Creo que el objetivo principal de la danza primal, desde Daniel Taropio, tiene que ver con conectarnos con este otro tipo de memoria, con la memoria cósmica. ¿Y por qué? Porque todo su modelo está basado ahí, ¿no? De alguna forma el modelo de interacciones primordiales de lo que intenta transmitir es justamente esta integración, ¿no? De todas estas psicologías que vimos hace ratito, ¿no? Tanto el conductor, lo que trajo el conductismo de positivo, lo que trajo lo humanista, el psicoanálisis, etcétera, y muchas otras cosas, la física, la biología, etcétera. Todo ese conocimiento que se ha ido recopilando en la humanidad, ponerlo al servicio realmente de prácticas que son inmediatas, en el sentido de que nos ponemos a danzar y nos podemos dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Es decir, aparece todo esto, aparece, no sé, aparece sí los recuerdos tal vez de un momento de mi infancia, ¿no? Que tuve, en donde me tuve que enfrentar a alguien que fue abusivo conmigo o abusiva conmigo, pero también pueden aparecer todas estas memorias que tienen que ver con algo más trascendente, ¿no? Con ese momento en el que fui árbol, en el que fui piedra, en el que fui montaña, en el que fui, en esos también incluso como memorias arquetípicas, ¿no? Sentirnos como un sol, sentirnos como una diosa, sentirnos como un dios, ¿no? Esto, la forma en la que se hace, justamente, tiene que ver con la integración de muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la respiración consciente, ¿no? Que es lo que vamos a, bueno, eso lo vamos a platicar más en la práctica, pero sí, en particular es una combinación de cosas como la respiración consciente, el movimiento consciente, la imaginería, la narrativa, la música, que también está particularmente seleccionada para evocar ciertas experiencias, pero también creo que tiene que ver más con esta capacidad que tiene el cuerpo de sanarse a sí mismo, ¿no? Esta forma de autorregulación natural de nuestros organismos, así como cuando nos cortamos, pues todo el sistema inmunológico hace lo necesario para curar esa herida. La danza, aunque es voluntaria, de alguna forma, es decir, yo me pongo a danzar, también empieza a reacomodar justamente todos los sistemas emocionales, psicológicos, trascendentes, como para que esa sanación empiece a ocurrir. Bueno, aquí me traje una frasecita de Grof, porque creo que es bien importante. Él habla justamente de que la curación ocurre siempre en estados no ordinarios de conciencia. Y esto no quiere decir o reducir los estados no ordinarios de conciencia a estos estados en donde, no sé, estoy bajo enteógeno. Ya hablamos de lo que son los estados no ordinarios de conciencia. Es decir, puede ser cualquier estado que es distinto a este estado de la vigilia. Un estado de presencia completo en una sesión de psicoterapia, por ejemplo, un aha moment, como le llaman, es un estado no ordinario de conciencia. Entonces, justo en danza primal propiciamos eso, ¿no? Buscamos generar espacios seguros en donde podamos estar en un estado distinto de la conciencia. ¿Cómo vamos avanzando en esto de la danza primal? ¿Por qué les digo que vamos así como por peldaños, ¿no? Como viendo los distintos niveles o poniéndonos distintas gafas de cómo nos movemos, de cómo nos
vemos la realidad, de cómo vemos el mundo. Entonces, Daniel Taropio, ya me queda poquito tiempo, quiero dejar tiempo para las preguntas, pero Daniel Taropio, pues venía de todas esas escuelas, de la escuela psicoanalítica, de la escuela humanista, y bueno, en su época de terapeuta individual, se dio cuenta que pues sí, que las personas llegaban siempre con ciertos motivos de consulta, con quejas en general, ¿no? Quisiera ser más seguro en mí mismo, no estoy disfrutando de mi matrimonio, me siento que no puedo hacer las cosas, no sé, acabo de pasar por una pérdida, no me siento amado, no me siento amada, me siento en un estancamiento creativo, etcétera, etcétera. De todos estos motivos o quejas, motivos de consulta o quejas que le empezaban a llegar, él empezó a hacer como grupos de quejas, ¿no? Y después, eso digamos que, pues sí, desde toda su visión psicoanalítica, pues le ayudó como a organizar, ¿no? Después con esto de la psicología humanista, como empezó a cambiar esta mirada y empezó a ver como la posibilidad, la potencialidad, es decir, alguien que tiene miedo, pues sí, lo que le hace falta es confianza, por ejemplo. En lugar de verlo como queja, lo empezó a ver como qué es lo que le hace falta a esta persona desarrollar, ¿no? Y ahí es que tuvo contacto justo con este modelo tan maravilloso, este mapa tan antiguo que es el mapa de los chakras. Y se dio cuenta que de alguna forma todos estos motivos de consulta, todas estas quejas por las que llega la gente, podían encajar justamente en este modelito, que ya nos heredaron desde hace más de 5.000 años, según algunos datos, que en realidad todas estas quejas tienen que ver con desarrollo de potencialidades. Y él distinguió 7, bueno, que provenientes de este modelo de los chakras, también para simplificarlo, porque en realidad hay modelos de 7 chakras, modelos de 8 chakras, modelos de 13 chakras, ¿no? Wilber, por ejemplo, dice, cualquier modelo jerárquico o holoárquico de 7 o 9, de 7 a 9 niveles está perfecto. Más de 9 niveles solo va a complicar las cosas, ¿no? El punto es que Daniel escoge este modelo de los 7 chakras y, bueno, les empieza a distinguir justo en esta queja, este motivo de consulta, cada una de las capacidades a desarrollar. Y le llamó justamente así, las 7 capacidades de la persona plenamente viva. Y que tiene que ver con la confianza básica, con el gozo, con el poder personal, con la afectividad, la creatividad, la intuición y la trascendencia. Y lo que vamos haciendo en la danza primal es justo ir accediendo a cada uno de estos niveles, porque también son niveles de conciencia. Esto lo podemos ver en el macro, ¿no? Y cómo a lo largo vamos desarrollando, a lo largo de nuestra vida vamos desarrollando eso. Es decir, un niño, los niños ya son mucho gozo, pero por ejemplo, para poder divertirse un poquito más necesitan desarrollar confianza, para poder gozar más de la vida o darse cuenta de ese gozo necesitan gozar, o cualquiera de nosotros. Es muy difícil gozar, por ejemplo, si no hay una confianza, si no confío en el entorno en el que estoy, si tengo miedo, ¿no? No se puede gozar con miedo. Bueno, yo al menos en mi esquema no cabe. No cabe el gozar con miedo, el gozar el miedo, ¿no? Bueno, al menos a los que les gustan las películas de terror puede ser. Pero es así, ¿no? A medida de que yo confío, también puedo disfrutar más de mi entorno. A medida que yo puedo disfrutar más de mi entorno, me puedo empoderar más y ser más yo, mostrar más mi poder personal. A medida que yo puedo mostrar también mi poder personal, también me voy a vincular de una mejor forma o me voy a vincular con las personas que me sigan haciendo crecer, me sigan propiciando el crear, por ejemplo, en la vida. Así como esto, después nos va a hacer acceder a dimensiones o a capacidades más sutiles, pero también más profundas, ¿no? Que tienen que ver con esta intuición, ¿no? Que la intuición es como
como poder conectar todos los puntos, ¿no? Poder encontrar esa lógica o esa falta de lógica, ¿no? En realidad, que tiene la magia, ¿no? En el sentido de que la magia es esto que pasa, esto que da resultados, pero sin una lógica que sea como concebida, ¿no? Y en ese sentido la intuición es eso, son estas revelaciones que nos llegan y que no tienen como un sentido tan lógico, que nos aparecen así como de quién sabe dónde, de arriba, de abajo, de los lados, quién sabe. Y luego esta capacidad de trascendencia, es decir, de todo esto, de cómo vamos a ir dejando todo esto que hemos sido, ¿no? ¿Qué es lo que se va a quedar de nosotros y que va a trascender esta pantalla, este cuerpo, esta vida, ¿no? Entonces, en la danza primal vamos haciendo movimientos, vamos haciendo gestos, vamos haciendo sonidos, con una música como muy especializada para justo estimular, por ejemplo, la capacidad de confianza, ¿no? Es decir, tenemos en nuestras células, tenemos grabadas en nuestras piernas, tenemos grabada estas células de confianza, ¿no? ¿Y por qué digo las piernas? Porque, bueno, a nivel biográfico, si lo vemos así, un niño para levantarse y poder caminar, ¿no? Necesita de esa estimulación, necesita que alguien le diga, ven, puedes caminar, puedes dar tus pasitos, ¿no? Es decir, estos primeros registros de confianza, de, ay, creo que me voy a levantar de estas 4 patas y voy a empezar a dar mis primeros pasos, eso que es un hito evolutivo en realidad, poder hacerlo, ese primer salto de confianza, está ahí, en nuestras piernas, ¿no? Y justo el trabajo, por ejemplo, con la confianza básica a través de la danza primal, se trabaja mucho con las piernas, ¿no? Es decir, como estas danzas que tienen que ver con mostrar límites, ¿no? Por ejemplo, esto que tienen en el rugby, un ritual que hacen antes de jugar sus partidos, que se llama el haka, ¿no? De los neozelandeses. Y podemos ver en las distintas danzas ancestrales y en las artes marciales, este mismo movimiento básico que tiene que ver con las piernas más anchas, por ejemplo, de nuestros hombros y empezar a hacer movimientos de arriba hacia abajo, como si tratáramos de jalar la energía del piso, la energía de la tierra, ¿no? Y ahí es donde podemos hacer todas estas relaciones, ¿no? De que sí, hay un registro corporal en el cuerpo, pero también hay una intención de jalar esto que viene debajo de nosotros, que es la tierra, ¿no? Que es la energía de la tierra. Ahí conectamos justo este conocimiento también ancestral, ¿no? Que ha sido como transmitido de generación en generación. Y así vamos con movimientos, con gestos, con sonidos, con imágenes visuales, con la estimulación del mismo grupo, vamos accediendo a cada una de estas capacidades básicas. Y esto lo hacemos para recuperar justamente nuestro cuerpo vital, nuestra presencia, mediante todo esto, mediante todas estas posturas, gestos, movimientos, para recordar, para volver a pasar por el corazón. En la próxima conferencia que vamos a tener, vamos a profundizar en algo que yo quisiera que primero lo experimentaran con el cuerpo y después nos metemos a estudiarlo un poquito más. Y tiene que ver con esto que se desprende del modelo de iteraciones primordiales y que es un mapa que nos va a orientar justamente en este caminito de los 7 chakras. Aquí se lo voy a mostrar rapidito, pero después lo vamos a explorar con mucha mayor profundidad. Y que tiene que ver con el mapa, justamente este mandala o este mapita se llama el mandala de sí mismo y es donde se integra toda la teoría de Daniel Taropio, ¿no? Que tiene que ver, sí, con justo cada uno de los niveles o capacidades básicas. Tiene que ver con polaridades que son funcionales dentro de esto, es decir,
en la confianza es tener, o sea, para estar en el centro de nuestra confianza hay que tener un equilibrio entre una energía que es más masculina, o de movimiento diferenciador, lo llamamos nosotros, que es el coraje o la valentía, y por otro lado la prudencia, ¿no? Si somos lo suficientemente valientes y lo suficientemente prudentes, podemos estar en nuestro centro, que es la confianza. Pero también estas polaridades se pueden hacer disfuncionales, y esa prudencia se puede convertir en temor, y ese coraje se puede convertir en violencia. Eso es lo que vamos a explorar en la siguiente, no en la próxima, sino en la segunda sesión de danza primal. Justo esta dinámica entre el yin y el yang, ¿no? Porque además de hacer esta exploración en lo vertical, en los distintos niveles de cada chakra, también vamos a hacer esta exploración en lo horizontal, en su dimensión masculina y femenina, o sea, aclarando aquí que no se reduce al género, sino que más bien estamos hablando de cualidades. Esto, como les digo, lo vamos a profundizar en la próxima conferencia, en donde vamos a hablar mucho más del modelo de interacciones primordiales. Quiero dejar un espacio para preguntas. Yo sé que digo, traté de resumir lo más que pude acerca de la danza primal, pero la verdad que da para mucho. La formación de nosotros, pues ya les hablaremos un poquito más también de la formación, en qué consiste y todo lo que se estudia ahí. Pero de alguna forma, creo que si hay preguntas, ahorita es un muy buen momento como para aprovechar, y para yo también preparar como temáticas como más específicas para la próxima conferencia, y que sean resueltas todas estas dudas. Por lo pronto les doy como las gracias, en lo que abrimos el micrófono para las preguntas. Hola Isaac, por Hola. acá hay dos preguntas. Uh-huh. La primera es, ¿qué diferencia hay entre la danza primal y la biodanza? Sí, bueno, en realidad no conozco mucho de biodanza, ¿no? O sea, de hecho no la he practicado en ningún momento. Conozco de otro tipo de danzas, pero lo que yo podría decir es que la diferencia es que parte de un modelo completamente distinto, ¿no? Es decir, la danza primal aquí se desprende, como les decía, de interacciones primordiales, que también corresponde un modelo de psicoterapia, un modelo de meditación, y todo esto forma parte de un mismo modelo teórico, ¿no? Es decir, todo esto se desprende de donde mismo. Entonces, la danza primal es una patita, en realidad, de otras 4 metodologías que se integran, ¿no? A la hora de hacer danza primal, luego hay que también trabajar, ¿no? Como ciertos aspectos a través del lenguaje, ¿no? Como estructurar, elaborar esto, y para eso está la psicoterapia primordial, por ejemplo, o la meditación primordial también, como para hacerlo en un aspecto más individual. Pero de hecho se conocieron Daniel Taropio y Rolando Toro, trabajaron juntos en algún momento. Hay un ejercicio, algunos ejercicios de danza primal incluso que están inspirados y que fueron como donados por la hija de Rolando Toro también. Entonces, la fuente creo que viene de donde mismo, o sea, viene de un lugar muy similar. Aquí la diferencia que yo te podría como compartir es justamente eso, que la danza primal proviene de un modelo más amplio, que una concepción del ser humano más amplio, y que sí, que tiene diversas metodologías, que no es solamente la danza primal. También, bueno, a las personas
tenemos por ahí un artículo en donde Daniel habla justamente de las diferencias, ¿no? Tanto de la danza primal con la biodanza, no, que lo hizo una profesora de danza primal, entiendo. Ese también nos lo pueden, se los podemos compartir, ¿no? Es decir, si nos escriben un correíto o hacen contacto aquí con Lago Floral, nosotros les podemos mandar, bueno, les queríamos dar un regalito que es un breve texto bueno, no tan breve, de danza primal, donde vienen todos los fundamentos, es un PDF, y les podemos también agregar este artículo pequeño en donde hablan justamente de estas diferencias. Gracias, Isaac. Ujú. La siguiente pregunta es, ¿se puede dirigir la danza primal para sanar o trabajar algo específico? Claro, digo, sí, en realidad con este mapita que teníamos hace ratito, ¿no? Por ejemplo, se los pongo acá. Con este mapita más específico, ¿no? O sea, ya que, digo, en términos general, o sea, la danza primal la podemos usar así como para procesos grupales y que tendrían que ser como muy generales, pero también podemos enfocarla a ciertas capacidades específicas, ¿no? Por ejemplo, si quiero trabajar solo con un equipo creativo, ¿no? Con un equipo que trabaja en una agencia de diseño o algo así. Entonces, probablemente ahí yo me vaya a trabajar solamente con esta dimensión, ¿no? Con esta capacidad básica. Y la danza primal en realidad tiene más de 700 ejercicios, ¿no? De movimiento y prácticas de respiración, etcétera, ¿no? Eso luego sí se aprende a hacer como todos estos ejercicios. Y lo que vamos a hacer es solamente la probadita en realidad, ¿no? La exploración por cada uno de estos, así profundo, pero es una parada cortita de 4 minutos en cada uno. Y cuando hacemos talleres específicos por capacidades, pues sí, ahí es un taller de 2 o 3 horas o incluso más, pero de una capacidad específica, ¿no? Entonces sí, podemos trabajar temas de pérdidas, por ejemplo aquí con el chakra del corazón, con el chakra 4, temas de regulación emocional con adolescentes, con el chakra 3, temas de disfrute, de gozo, incluso del gozo, de sexualidad. Podemos hacer talleres de sexualidad acá, ¿no? De sexualidad trascendente incluso, o de sexualidad sagrada, ¿no? Conectando con de intuición. Las combinaciones son infinitas en realidad, ¿no? Con este modelo de danza primal. Gracias, Isaac. Hay otra pregunta. eh, Dice, ¿hay alguna relación con la danza primal y la terapia somática? La terapia somática no tiene el mismo origen, eh, pero bueno, tampoco conozco la terapia somática, pero bueno, he conocido personas que sí la conocen y creo que sí, tienen como elementos en común, ¿no? En realidad, esto de escuchar al cuerpo, darle el tiempo al cuerpo que necesita, ser más como, como, como como sí, darle espacio, ¿no? A esta atención profunda al cuerpo y a esta liberación, a esta contracción y liberación también, ¿no? Creo que la terapia somática se especifica más, o sea, especifica como ciertos grupos del cuerpo y con ciertos ejercicios también como muy específicos. Y aquí son más temas como que integran como esta dimensión transpersonal también, ¿no? O sea, como les decía hace ratito, podemos trabajar sí con la confianza básica, pero es una confianza básica que también trasciende mi confianza personal, ¿no? Que tiene que ver con confiar en el otro a veces y confiar en la vida y confiar con el mundo, confiar en el mundo, ¿no? Es decir, aquí en la danza primal sí hay un proceso, obviamente, de internarse, de ir adentro, de hacer catarsis, de trabajar con la sombra, pero luego sí de encontrarle un sentido a esa sombra, de encontrar esa sombra dorada también, ¿no? Eh, es lo que yo diría que podría hacer diferencia, ¿no? Que
se va desarrollando un sentido a través de lo que se está trabajando, ¿no? Un sentido mayor. Muchas gracias, Isaac. Mira, acaban de hacer otra pregunta. ¿Cuánto tiempo dura una danza? Es muy flexible, o sea, en realidad podemos hacer cosas muy cortitas cuando los espacios son cortos. Por ejemplo, cuando estuvimos en el Congreso del Lago Floral, de terapeutas florales, ahí tuvimos que hacer una intervención cortita, como de 50 minutos, 1 hora si acaso, ¿no? Tradicionalmente son de 2 horas, ¿no? Normalmente dura 1 hora y media y se da un espacio luego para la integración a través del compartir, en la integración, digamos, de la experiencia, pero en general son 2 horas, un taller tradicional. Cuando ya se habla de profundizar alguna de las capacidades o talleres especiales, ahí ya son 3 horas por lo menos. Muy bien. Ya no hay preguntas por acá. No sé si Ale tenga más preguntas. Sí, bueno, sí se puede estudiar la formación, aun cuando no se es terapeuta o psicólogo, psicóloga. Sí, sí, en realidad la formación es abierta al público en general, ¿no? Y de hecho es más rico cuando es así, ¿no? O sea, cuando en el mismo grupo te puedes encontrar ingenieros, te puedes encontrar nutriólogos, te puedes encontrar psicólogos, doctores, médicos, etcétera, ¿no? Es como mucha más rica porque es un modelo de desarrollo humano, un modelo de desarrollo personal, ¿no? Y eso todo lo tenemos en común, ¿no? Más allá de los conocimientos y demás, ¿no? Entonces, todos nos desarrollamos individualmente, todos evolucionamos y como es un modelo que trata de eso, pues sí, al coincidir las distintas personas y los distintos desarrollos, pues creo que se hace muy rico, ¿no? Y creo que nos va dando más herramientas para nuestra propia evolución. Pero sí, bienvenidos todos a la formación. Muy bien. ¿Hay algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, igual y yo aquí para aprovechar el espacio, iniciamos el ciclo de formación es el 4 y 5 de marzo del 2023, o sea, ya estamos muy cerca de dar inicio. El programa de formación tiene una duración de 9 meses, es decir, vamos a acabar como la última semanita de noviembre. Es cuando se cierra este primer ciclo de formación. Si alguien de acá que nos está escuchando, nos está viendo, quiere recibir más información sobre el programa de formación o alguna de las certificaciones en específico de las que están viendo por acá, pueden escribirnos al correo de contacto.mexico@transpersonal.com y les haremos llegar el informativo y para resolver dudas más específicas. Muy bien. Pues creo que por nuestra parte es todo, ¿no? La verdad que siempre un honor estar acá. Vamos a seguir haciendo cosas, danza, conferencias y talleres incluso presenciales en un futuro. Así que, bueno, feliz de estar acá y de seguir con estas conversaciones. Les mando un fuerte abrazo. Sí, les recuerdo que vamos a tener más conferencias gratuitas. Están unos talleres de danza primal programados para sábado 28 de enero y el sábado 25 de febrero. Estos talleres se van a transmitir de forma virtual en tiempo y no va a haber repetición para que aprovechen, chequen bien las fechas y se programen. También tenemos otra conferencia gratuita que es el trabajo corporal energético y la psicoterapia. Esta es para el miércoles 8 de febrero. Igual
En Lago Floral les vamos a estar mandando información para que chequen y se programen. Nada más recuerden que los talleres de danza primal son, no va a haber repetición, son al momento.